Bueno, mientras doy una cordial bienvenida a todas, todos quienes estén conectando a nuestro seminario. Mi nombre es Patricia Retamal, yo voy a ser quien esté moderando el día de hoy esta sesión. Yo soy profesora de Historia y Geografía y actual estudiante del doctorado Territorio, Espacio y Sociedad e integrante de Ciudad Feminista, y tengo el honor de presentar esta mesa y bueno, y ser parte también de este seminario, el seminario Hábitat Precario Urbano, revisado desde la perspectiva de género e interseccionalidades. Este es un esfuerzo que se hace en conjunto con la Red de Mujeres por la Ciudad, la Red de Mujer y Hábitat de América Latina, el proyecto ANIT Fondesit 31812, auspiciado por la Universidad Alberto Hurtado, Ciudad Feminista y Vértice Urbano. La invitación para estas sesiones, estos 4 sábados, es pensar el hábitat desde la perspectiva de género e interseccionalidad, bajo 4 tópicos que le hemos propuesto. El primero lo revisamos la semana pasada, la insolvencia y la precariedad urbana, ¿verdad? Que fue un diálogo muy nutritivo e interesante. Hoy día nos toca la miseria del hábitat urbano. Para las próximas sesiones vamos a contar y reflexionar en torno al conocimiento de la precariedad urbana y la producción del hábitat urbano. Para esta sesión, como les decía, vamos a trabajar en torno a la miseria del hábitat urbano, un tema muy importante y contingente, sobre todo con la coyuntura, la precarización y el aumento de la misma a propósito del COVID y del avance del modelo neoliberal y capitalista, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Y para eso contamos con la presencia de Cristina Caravino, antropóloga e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con sede en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro, también integrante del grupo de trabajo de CLACSO, Desigualdades Urbanas en América Latina. Con María Cristina tuvimos la oportunidad de conversar ayer en profundidad algunos tópicos. Me pareció muy interesante y creo que será un tremendo aporte para la sesión. Sus temas y áreas de interés son áreas de pobreza, desigualdad urbana, y además con mucho trabajo empírico, especialmente con las mujeres que muchas veces lideran los procesos en torno al derecho a la vivienda. También nos acompaña en la mesa, y va a ser el segundo espacio, en donde tendrán la oportunidad de comentar nuestras invitadas. Mónica Bustos, quien está presente aquí junto a nosotras. Bueno, ella es arquitecta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, diplomada de Estudios Avanzados BEA y doctora en Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es académica del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y ha enfocado sus investigaciones más recientes en torno a los estudios de procesos de regeneración urbana habitacional. Va a tener 10 minutos para comentar la presentación de Cristina. También nos acompaña Marisol Dalmazo, una amiga, arquitecta, e integrante del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo Social ABP Colombia, integrante también de la Red de Mujer y Hábitat de América Latina. Y bueno, Marisol tiene vasta experiencia en estudios de hábitat desde la perspectiva de género, y así también en la implementación de política pública con esta perspectiva en proyectos en Colombia. Y también nos acompaña Lourdes Cáceres, también una amiga, activista, migrante y feminista territorial de la zona sur de Santiago, fundadora de Amigos Migrantes, la organización Amigra, Mujeres en Red Zona Sur, Mujeres Empoderadas, y actual fundadora de 3 comités de vivienda que toman el nombre de Mejor Vivir. Cada una de ustedes tendrá 10 minutos para comentar la presentación de Cristina. Cristina, te doy el pase, y bueno, invitar a las y los asistentes a que empiecen a realizar sus preguntas por medio del chat. Las vamos a ir tomando para que en el espacio de cierre de los comentarios vamos intercambiando y también entregando sus preguntas a Cristina y a las comentaristas. Bienvenidas a todos y todas, y damos paso a Cristina. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de lo que va a ser el intercambio para aprender. Yo no soy especialista en urbanismo feminista, pero bueno, es una cuestión que claramente es imposible dejar de incorporar la cuestión de género, la intersectorialidad en la perspectiva del hábitat. Creo que cada vez más necesario, con una vertiente latinoamericana que creo que es bastante distinto. Debería ser bastante distinto a muchos debates
europeos o de otras regiones, y creo que es un camino interesante a recorrer. Yo hice una presentación pensando un poco, repasando dónde estábamos en América Latina, con algunos énfasis en lo que pasa en Buenos Aires, como referencia también para contar un poco. Pero bueno, después cerrando con algunas preguntas como para el debate, me parecía eso el punto interesante de la posibilidad de reunirnos de diferentes países y charlar sobre algunos puntos de vista, algunas cuestiones que pasan y cómo enfocarlas. Bueno, voy a subir ahora la presentación. A ver. Ahora estoy compartiendo, ¿no? ¿No? Estás compartiendo. Sí. Tienes que ponerlo en modo presentación. A ver, perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, una primera cuestión para repasar siempre algunos temas. A mí un poco me toca charlar sobre los asentamientos populares, informales, que tienen nombres particulares en cada país. Yo prefiero asentamientos populares por toda la crítica que hacen muchos autores sobre el concepto de informalidad, pero que bueno, igual nos sigue como atrapando un poco la visión dicotómica de la ciudad, de lo formal y lo informal. Con distintas jerarquías, o sea, yo a veces lo defino como un fragmento de ciudad sin estatus de ciudad, o sea, es parte de la ciudad, pero no es considerada ni por el urbanismo, ni por la planificación, y a veces por la misma geografía, no figura en los mapas, y entonces una de las primeras cuestiones que surge es la lucha por el reconocimiento, por ser reconocidos por el Estado, por figurar en los mapas, por reconocer sus organizaciones. Y entonces, bueno, a veces se habla como una visión dicotómica, pero tienen un peso valorativo totalmente distinto, porque lo que se intenta siempre es pasar a que la ciudad informal sea formal, ¿no? O sea, imitar, urbanizarlo también. Incluso nuestra palabra, hablar de urbanización de asentamientos, implica desconocer que son ciudad, que son urbanos, ¿no? Entonces, a veces hablamos de reurbanización para marcar esta preexistencia que es una ciudad hecha por sus habitantes, ¿no? Y un poco quería remarcar para ver, bueno, cómo mirar ahora, cómo entender el problema y cómo abordarlo. Creo que esa es una pregunta como que siempre lo tenemos que mantener presente y que a pesar de que con el tiempo cambió en parte con vinculaciones entre la política pública, entre las acciones de la sociedad civil y entre la academia, hubo articulaciones que generaron paradigmas cómo abordar la cuestión. A pesar de que estos cambiaron con el tiempo, en realidad un poco quiero marcar como que todavía ningún paradigma termina de arraigarse y todos están en tensión y conflicto, y bueno, ver un poco también cuáles son las cuestiones de lo que pasa respecto de eso. Y después hay una cuestión que también como que hay que tener presente, estos son como algunos puntos de vista, que siempre hay un debate como que las transformaciones físicas de intervención en la ciudad van a traer transformaciones sociales. A veces hay como demasiado optimismo en las transformaciones físicas, automáticamente traen inclusión social, mejores oportunidades, geografía de oportunidades, y a veces simplemente es mejorar las condiciones de vida. Entonces creo que acá a veces, bueno, hay que siempre ser crítico de la mirada que se plantea entre lo urbano físico y las transformaciones sociales, porque incluso las temporalidades son muy distintas. O sea, a veces hay transformaciones físicas y, por ejemplo, el estigma puede permanecer décadas sobre ese territorio, ¿no? Entonces, las temporalidades también, incluso a veces ciertas políticas, un poco ayer charlábamos con Patricia, como que muchas de las políticas de género nunca van a tener un efecto inmediato, sino que esas transformaciones profundas tienen otras temporalidades, pero por algún lado se empieza, a veces por una norma que tiende a después a transformar las propias miradas, porque tiene mayor legitimidad esa mirada, la que es la oficial, la estatal. Pero bueno, cuando vemos de lo físico, tener cuidado en ser unas visiones mecanicistas de lo físico y lo social como articulados instantáneamente y tienen una relación compleja, ¿no? Muy compleja.
Y esto de las normas, digo, es también, por un lado son logros, generan derechos, pero también el cumplimiento de esos derechos es muy diferencial de acuerdo a los sectores sociales que se trate, y es toda una lucha. A veces se cree que obteniendo la ley se obtiene el triunfo de una lucha, y en realidad es un paso más, ¿no? Como diría, la lucha continúa, para que se cumpla esa norma, ¿no? Eso cabe para también las constituciones, como en el caso argentino, que también siempre tratamos de que se cumpla la constitución, o la constitución de la ciudad, que es muy clara y muy progresista, y a veces pasa que las normas son más progresistas que la sociedad, como digo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que la constitución es mucho más progresista que sus habitantes, ¿no? Bueno, pero eso no es malo. El tema se habrá transformado a que los habitantes miren a las normas como propias. Una primera cuestión es también cómo abordar el tema cuando hay muchas tensiones y contradicciones. Una primera que todavía sigue pesando en el urbanismo, que es ver a los asentamientos populares, a las ocupaciones de tierra, como disfuncional, ¿no? Y por otro lado, si uno le pregunta a los habitantes, es la solución que encontraron para obtener un lugar en la ciudad, ¿no? Entre esas dos miradas absolutamente distantes, bueno, cómo trabajar, cómo investigar, cómo gestionar políticas, ¿no? Es bastante, son miradas irreconciliables, y bueno, cómo tender puentes entre estas dos posiciones, y también como otras cuestiones, ¿no? Cuando a veces en el abanico de opciones también está la vivienda de interés social, y la gente no opta, no conozco tanto la actualidad de lo que pasa en Chile, así que después me contarán, pero cuando a veces la gente tiene que de interés social y vivir en un asentamiento y prefiere vivir en el asentamiento, es una interpelación a qué está pasando con la política de vivienda. O sea, es una crítica en los hechos a la política de vivienda. A veces pasó que me preguntaban en un periodista por qué algunas personas no querían vivir en una casa en un municipio, y le digo, ¿quién quiere vivir en un lugar a 30 cuadras de la principal ruta, donde no hay escuela, no hay nada? O sea, la mirada a la localización todavía cuesta incorporarla, o la cuestión del endeudamiento que está apareciendo en Buenos Aires. Eso la otra vez lo charlábamos con Pedro, y lo vamos a por ahí a trabajar juntos, que es el miedo a endeudarse, ¿no? Y esto es la primera vez que aparece en Argentina, que acceder a la vivienda de interés social, el miedo es a no poder pagarla, ¿no? Y entonces la gente se autoexcluye por no querer endeudarse, ¿no? Y eso creo que es una lección que tenemos que aprender de Chile, y que sin embargo, está pasando en Buenos Aires. Mi punto de partida es más el urbanismo crítico, digamos. Yo no digo que participo del urbanismo feminista, porque no es cierto eso, y no. Más bien intento aprender del urbanismo feminista, pero sí claramente estoy convencida de la intersectorialidad, y creo que en América Latina es fundamental, si no, no podemos entender nada, que hay múltiples exclusiones que se van superponiendo, sea de género, por migrante, por localización, por barrio, zona, por trabajo, por un montón de cuestiones, y eso es central. Y también creo que una crítica del urbanismo es que también está muy sectorializado, y creo que tenemos que intentar de buscar, aparecen algunas puntas, pero la intersectorialidad dentro del urbanismo en separar el transporte de la vivienda, de los servicios, y también, bueno, yo siendo antropóloga, que aparece esto de siempre la mirada simbólica social, ¿no? Cómo se construyen legitimidades, cómo cuesta que se legitimen políticas para asentamientos populares, porque es visto como regalarle plata a gente que no se hace esfuerzo por lo suyo, y no cuestionamos o naturalizamos el dinero gastado en autopistas, en aeropuertos, que hay sectores sociales que jamás lo utilizan, ¿no? Y también las legitimidades y deslegitimidades de las luchas de los pobladores, y tener presente estas múltiples estigmatizaciones y exclusiones, y que nunca las propuestas urbanas son neutras. Siempre
son decodificadas en un marco social global y en un marco social de los habitantes de los barrios, ¿no? Y yo creo que todavía, aun cuando hay trabajos muy importantes, entre ellos en la Fundación Sur, de la perspectiva de los habitantes, como nunca olvidarse de incorporar esta mirada y las lecciones de la práctica, ¿no? Un poco el aprendizaje desde la práctica, que también a veces queda de lado. Un poco retomando, en cada país los asentamientos populares surgen en diferentes contextos. En el caso de Brasil, más vinculado a fin del siglo XIX, a cuando se abole la esclavitud, o en el caso de Argentina, en Buenos Aires, la crisis del 30, mundial, y que las formas de populares como los conventillos, digamos, se pagaban día a día, a veces mensualmente, y bueno, estos trabajadores al quedarse sin trabajo, no pueden pagar su pieza y ocupan suelo, pero siempre también aparece el Estado vinculado a estas ocupaciones, muchas veces porque los localiza en algún lado. En este caso le dio vagones, después también le dio unas viviendas transitorias. En muchos casos también esa mirada se oculta, ¿no? De que el Estado los empuja, los ofrece como alternativa en esos lugares. Pero fundamentalmente el origen más común de toda América Latina es esta migración rural-urbana, que depende de cada país. En la Argentina fue más temprana, en Uruguay también, pero bueno, en otros países un poco más posterior, 40, 50, 60, en algunos casos también 70, y donde, más bien ayer otro día hablamos con Pradilla Cobos, que bueno, él planteaba esto también, cómo en realidad tiene que ver más con el capitalismo en el campo que expulsa, que a veces más que la ciudad atrae, ¿no? Pero bueno, entonces son más los expulsados del campo que a veces los que vienen por atracción a la ciudad, pero es la autourbanización, ¿no? La conformación de asentamientos, estos en Medellín, Río de Janeiro o, bueno, Buenos Aires era aquella que pasé. Esto tiene en común, y una de las primeras respuestas fueron los desalojos, digamos, ¿no? Pensando como solución del problema, ¿no? Aunque ahora nos parezca extraño, pero bueno, todavía hay muchos que proponen como solución mágica el desalojo al tema de los asentamientos. Pero también hubo desde el urbanismo propuestas de conjuntos de vivienda de interés social, sobre todo multifamiliares, en altura, que también fueron después objeto de muchísima crítica por parte del urbanismo, que no generaba espacio de satisfacción para los habitantes, y acá también todos los trabajos de Turner y demás, de la década del 60 y 70, como crítica a estas propuestas. Y un poco podríamos decir que hay como tres paradigmas actualmente que tienen que ver con orígenes temporales distintos, posterior a la idea del desalojo con Hábitat 1, que tiene que ver con el reconocimiento de estos habitantes como constructores de ciudad, proponiendo la erradicación, un mejoramiento integral. La segunda es Vía Mercado, acá hay una tormenta, Vía Mercado. La tercera, la ciudad como mercancía. Y actualmente estamos en híbridos, digamos, en híbridos, como decía, que es lo que un poco quería marcar. La primera, que es muy interesante, es también los trabajos ahí de Alfredo y Ana, que marcan cómo en esta primera vez se marcaban mucho las causas estructurales y que los siguientes se obviaron. Tenemos una tendencia que después cada uno de estos encuentros fueron más light, digamos. Y tenía que ver con el reconocimiento de estos esfuerzos de mejoramiento de los barrios. Entonces el Estado tenía que mantener la localización y apoyar estos esfuerzos vía capacitación, recursos, materiales, asistencia técnica, y aparece la idea de vivienda digna y de la tierra, ¿no? En beneficio de la sociedad en su conjunto, como cuestiones estructurantes que digamos se perdieron, tanto la tierra como a veces, bueno, de seguir discutiendo la vivienda digna, que la vivienda digna se define en el contexto sociopolítico y de las reivindicaciones de los habitantes, ¿no? Y a veces no una solución técnica, ¿no? El segundo, que también es muy conocido, sobre todo propuesto por Hernando de Soto, en El otro sendero, que tenía claramente una vertiente neoliberal de Estado mínimo y de regulación, o sea, el Estado era malo
y el mercado era la solución con la titulación masiva como una de las prácticas. Obviamente estoy hiper simplificando para llegar a algunos puntos que me interesan más, pero tenía como una lógica de privatización del suelo también implícito, y donde, digamos, acá esto de vivienda digna se olvida porque la cuestión es el suelo, no importa lo que está construido arriba, y bueno, y también es un mecanismo para que el Estado obtenga más ingresos. Esto fue adoptado por organismos multilaterales de crédito, y también por después las discusiones de un hábitat. Y el tercero, que es un poco el que está más en boga, que hay como también consultores internacionales marcando, que tiene que ver con lo que se llamó el modelo, o se llama el modelo Medellín, que tiene que ver con, muy vinculado al marketing urbano, que son beneficios para toda la ciudad, ya no está más tanto focalizado en esos espacios, y diría en menor medida para sus habitantes. Como se verá, soy muy crítica de esta perspectiva. Tiene una lógica muy de proyecto urbano, de un fragmento con una fuerte intervención, y no una mirada de la ciudad en su conjunto, y por lo tanto puede haber intervenciones muy distintas en cada fragmento de la ciudad, digamos. Es la lógica del fragmento. En este caso se hace una cosa, en otro se puede hacer otra, y tiene la vertiente del marketing urbano muy vinculada a una estetización de estos barrios, que yo a veces le digo con la fórmula de bajo costo, alto impacto. Se prioriza el espacio público y en algunos casos la conectividad. Hay diferentes vertientes. Uno podría pensar en la vertiente porteña, que sería al revés, alto costo y bajo impacto, pero bueno, eso da para otra discusión, en particular en la Villa 31. Y tiene como una mirada también vinculada al marketing urbano, esto de la exotización de los barrios como espacio de oportunidad económica, que es abrir al turismo. De hecho, Medellín tiene en los espacios de los barrios populares un turismo particular. Es como incorporarlos en el relato urbano, pero como lo exótico, como lo diferente, como lo bonito, omitiendo justamente toda la miseria de la precariedad, ¿no? Es como una forma de ocultar estéticamente lo que significa vivir en un lugar desigual, y con peores condiciones. Y en el caso de Medellín estuvo muy asociado al tema de pacificación, pero también eso podría hablarse de Brasil, y en Argentina, durante la gestión anterior, en la provincia de Buenos Aires, después los funcionarios no se hicieron cargo, pero aparecían toda la primera publicidad de una pequeña intervención que hubo en asentamientos como la pacificación. O sea, hasta en Buenos Aires llegamos a hablar de pacificación, ¿no? Y esto no incorpora la perspectiva de los derechos, digamos, ¿no? Es como intervenciones de fragmento urbano, supuestamente para los habitantes y para todo el entorno, pero con más beneficios para el entorno que a veces para los habitantes, pero no incorporando la perspectiva de derechos. Esto, por ejemplo, sería el urbanismo social a la criolla, a la porteña. Esto es en una villa. Esto, bueno, es Brasil, Medellín, que acá también, digamos, cuando hablamos de integración, hay muchos aspectos. Acá se integra también la economía, es como formalizar la economía, y también una intención muy vinculado al emprendedurismo, al neoliberalismo desde abajo, que tiene que ver con generar oportunidades económicas, pero donde hay unas barreras de entrada, que es, por ejemplo, estos negocios que se paga canon, o no cualquiera puede, ¿no? Entonces implica también a veces un encarecimiento de estos barrios, ¿no? Para los sectores populares. Y a esto, por ejemplo, se pinta el techo, pero los demás techos no. Entonces, como lo visual tiene mucho peso. Esto, bueno, con énfasis en el caso de Medellín por las pendientes en el transporte. Pero esta es una intervención, ya hace unos años cambió mucho la Villa 31, pero para mí es la que mejor permite ver, cuando pregunto para quién es esto, ¿no? Del embellecimiento urbano. Acá exactamente se ve que es para el borde, para los que pasan por al lado digan qué linda que está la Villa 31, pero no se mejoran ni los techos, ni no se impermeabilizan los techos, no se mejora muchas de las paredes, la impermeabilidad, o el aislamiento, o el hacinamiento, no se interviene en la vivienda, ¿no? Es una fachadismo también le podemos llamar. Esto después cambió, ¿no? Pero para mí es una de las imágenes que muestra mejor para quién es esto, ¿no? Entonces, bueno, hay bastante paralelismo con el modelo Barcelona, que también implicó estrategia de marketing urbano, desplazamiento de población,
procesos de recualificación urbana y una mercantilización y encarecimiento de la ciudad. Actualmente vemos que en América Latina todos los paradigmas, incluyendo el desalojo, ¿no? El desalojo está presente en todos los países, incluso en Medellín mismo, ¿no? Pero también hay experiencias quizás son las menos, como en Brasil o en Argentina, con diferentes, algunas vertientes en Brasil y Argentina, más integrales de una intervención en la vivienda, los servicios, en la regularización dominial, por medio de dúplex, de vivienda de mediana densidad. Pero bueno, esto, digamos, es paralelo también a estos mecanismos de incendios, desalojos. También hay un proceso de judicialización, por lo menos es muy presente en Buenos Aires, para intentar que el Estado mejore las condiciones de vida. Incluso hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre esto, sobre una cuenca que tenía que ver con lo ambiental, pero también con lo habitacional urbano. Está muy atravesado en América Latina por el tema de la seguridad, ¿no? En contexto de la región más desigual, más urbana y más violenta del planeta, bueno, la cuestión de la seguridad aparece muy fuerte en casi todos los países. Y un poco yendo a lo que por ahí más quería marcar, vemos retrocesos en el debate internacional, vemos retrocesos en que el desalojo se naturaliza en contexto de democracia. Hubo un momento en otras décadas atrás que era las dictaduras desalojaban y las democracias generaban puentes de diálogo y mejoramiento. Ahora esto ya en democracia toleramos desalojos violentos, y aún en gobiernos populares, progresistas, o como lo queramos llamar, como vimos también recientemente en Buenos Aires, el empeoramiento de las condiciones urbanas, eso se da en toda América Latina, con procesos de estetización, o sea, estamos estetizando los empeoramientos, no sé cómo llamarlo. La violencia es un tema relevante y complejo, y después cuando se tienen las normas, se incumplen, ¿no? Las normas que favorecen a los habitantes. Sin embargo, digamos, hay avances. En el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, en la Constitución de la Ciudad o el Estatuto de la Ciudad en Brasil, la justicia a veces tiende a estos mejoramientos de los desplazados también en Colombia, y también hay acciones de resistencia de las organizaciones barriales que son muy importantes, ¿no? En toda América Latina, en Buenos Aires es muy importante. El panorama actual es muy complejo, porque poco lo plantea Pedro Abramo, yo comparto, aunque tengo una línea un poquito, ahora la voy a contar diferente, que es que la tendencia es a la mercantilización por un contexto de mayor valorización del suelo urbano, incluso el suelo urbano de la periferia, que es el que se ocupa. A veces yo a eso le llamo un efecto de pinza, porque no se puede vivir en la centralidad, son expulsados a la periferia, pero también son expulsados a la periferia, porque en la periferia aparece la suburbanización de las élites que por medios tecnológicos recuperan suelo incluso urbano inundable, basurales, cavas, toda esa tierra que era la ambientalmente más degradada, la que no entraba en el mercado, también ahora entra en el mercado, con lo cual ya no hay suelo sin entrar en el mercado, y entonces es mucho más difícil y conflictiva las ocupaciones. Entonces la tendencia es a que la gente vaya a vivir a los que están asentamientos ya presentes. Entonces es la mercantilización vía el alquiler, la compra de un nuevo lote o la vivienda usada. Esto se asocia, en el caso de Buenos Aires muy claro, pero en Río de Janeiro, en otros países también, en otras ciudades también, la verticalización, o sea, una mayor densificación, que está asociada a una inclinización, y ahí lo cito, a mí me pareció, Gustavo Riofrío lo escribió en los 90, pero para mí fue muy clave su concepto, por lo que veo en Buenos Aires, que es la tugurización temprana, que es esta idea de que los barrios comienzan a deteriorarse antes de terminar de consolidarse. Eso creo que pasa en Buenos Aires y queda clarísimo en el tema del hacinamiento. En el caso de la villa de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, la mitad aproximadamente de las personas viven en alquiler, y de eso de alquiler, más del 90% comparte un cuarto con baño compartido, ¿no?
Entonces, estamos como peor que en el siglo XIX, cuando se cuestionaba desde el urbanismo, desde el higienismo, los conventillos, los cortizos, y digamos, entonces claramente, por ejemplo, cuando hay tanta crecimiento poblacional, los servicios no funcionan. En la Villa 31 hay un incendio cada semana de viviendas por tema de electricidad. No hay agua, no hubo agua en el contexto de pandemia, no solamente en la 31, sino en prácticamente todas las villas de la capital, en la 20, en la 15, bueno, en otras. Y entonces esta condición de ser inquilino le da una mayor inestabilidad. Es una inestabilidad que vivir en un asentamiento, ¿no? Porque si no se puede pagar la renta, inmediatamente queda desalojado. Eso pasó en el contexto de pandemia, hubo muchos desalojos en las villas, desalojos que son informales, por fuera de la norma, pero son de alquileres que no están registrados. Entonces, le da mayor inestabilidad por conflictividad entre inquilinos y propietarios que están rotando. En general es muy complejo la situación de alquiler, y también complejiza mucho los procesos de reurbanización, porque son intereses distintos entre el propietario. Hay algunos que tienen pocas viviendas, pocos cuartos, pero hay algunos que tienen 20, 30, 40 y 50 cuartos. Son los rentistas, los latifundistas de los asentamientos, y eso obviamente la urbanización, reurbanización no les conviene, ¿no? Entonces encontramos unas peores condiciones y mayor inestabilidad en la tenencia de esa vivienda, y las nuevas ocupaciones, como yo decía antes, con mayor conflictividad, porque se ocupa suelo que aparecen dueños que tienen interés en recuperarlo, pero también en paralelo, como la gente no está dispuesta a veces a ocupar, con lo que implica el drama de una ocupación, a veces situaciones caóticas, violencia. También aparecen cada vez en Buenos Aires más fuertes mercados ilegales, a veces vinculados a economías ilegales. Eso también Gustavo lo relató en sus últimos trabajos, que aparecen también loteadores piratas, se les llama en América Latina, acá les llamamos loteos truchos, pero aparece muy fuerte, como si fueran inmobiliarias que venden lotes. Yo hace poco buscaba uno y bueno, pagaban en efectivo y pregunté, bueno, la escritura se podrá tener, y me contestaron, por ese precio querés escritura, digamos. O sea, y era una persona que decía, yo cuido los lotes, pero te los vendo, ¿no? Entonces claramente esas es las posibilidades que alguna gente desesperada por no ocupar paga, pero ese lugar se puede desalojar, ¿no? Entonces, frente a esto hay tres políticas actuales, digamos. Es dejar hacer, pero con tolerancias diferenciales, porque si se ocupa una zona de rentabilidad se desaloja. Entonces, el desalojo no aparece como una política pública como antes, como era la política pública oficial, pero aparece mezclada con todas las políticas, porque dejar hacer implica a veces tolerar la ocupación como si fuera una política de vivienda, y a veces, si es un lugar que no es conveniente para el mercado inmobiliario, se desaloja. Hay intervenciones superficiales, como esto del urbanismo social, pero con una integración estratégica, pero también incluye desalojos, a veces para las obras de integración urbana. Y después una intervención más integral del hábitat, que esto es minoritaria, ¿no? Porque tiene más costo, mucho más tiempo, requiere la participación de los habitantes, pero es casi inexistente. ¿Cuáles son un poco para mí los interrogantes actuales? O sea, yo tengo más dudas que certezas. Si en el contexto de la pandemia aprendemos estas lecciones, en el caso de las villas fue el sector más afectado. Alguno decía, bueno, el virus vino en avión, pero golpeó en los barrios populares finalmente, ¿no? Hubo estudios donde en la Villa 31 el 50% de la población tuvo coronavirus, y abajo la autopista, el sector más degradado, 75%. Digamos, murieron mucha gente porque no es solamente la condición de hábitat, sino que la condición de salud, porque tienen por condiciones de trabajo, tienen muchos años de expectativa de vida menos que en otros barrios. Los dirigentes son los que pusieron el cuerpo frente a cierta ausencia inicial en el Estado. La respuesta del Estado tardó un par de semanas, en cambio las organizaciones ya estaban en comité de crisis instalados al día siguiente, y muchos de los que murieron fueron dirigentes barriales históricos o que emergieron en el contexto de la crisis, y fundamentalmente
mujeres, y en un caso una mujer que denunciaba la falta de agua, ¿no? Es un poco como el ícono, fue el ícono de la lucha por el acceso al agua en la pandemia, y ella fue víctima del COVID. Me pregunto si aprenderemos algo, y después acá las características de los mejoramientos, ¿no? La tensión entre la escala y la profundidad, cómo se seleccionan o priorizan. Actualmente va a haber una política, va a ser en Argentina, va a estar en la agenda central la política de asentamientos. Yo personalmente tengo muchas dudas sobre cómo va a ser, si va a ser superficial, creo que tiende todo a pensarse en superficial, con intervención en mejoramientos de servicios, pero a diferencia del, por ahí, el modelo Medellín, va a ser un modelo propio, con intervenciones de corto plazo, sobre todo en servicios, menos en regulación dominial y no en vivienda, aparece como eso. Hay nuevas necesidades y hay nuevas ocupaciones y tenemos que pensar solamente en las causas y no solamente en las consecuencias, siempre es todas políticas ex post, y obviamente regular el mercado del suelo y de la vivienda, es que lo que nunca aparece. Acá me parece que quedó, me falta una filmina, me parece. Bueno, tenía otras cuestiones, pero acá, esperen a ver si, no creo que, bueno, era lo más importante, no está acá, a ver si puedo hacerlo igual. Ahí está, está. Era como para el debate, la insuficiencia, acá está, vuelvo a abrir, la insuficiencia en las miradas actuales y la necesidad de, esperen un segundo, la insuficiencia de miradas actuales y de una perspectiva comprensiva de las dinámicas urbanas que incorporen el urbanismo feminista, pero a mí me interesa mucho la intersectorialidad para pensar en América Latina, de no olvidarnos. Y después, por ejemplo, pensaba, ¿no? La ciudad dispersa de estas viviendas de interés social en la periferia, cómo perjudican sobre todo a las mujeres, ¿no? Y en particular a las mujeres pobres, porque no solamente pensar, digo, en el espacio público o el transporte, que son a veces los tópicos más trabajados del urbanismo feminista, más allá de las dificultades del transporte o del espacio público, pensar en que las mujeres pobres son las que tienen más largas, tiempos más largos de transporte, pero a su vez tienen las jornadas más largas de trabajo y tienen el doble de trabajo del trabajo doméstico que otros sectores sociales. Entonces, ¿cómo la localización castiga triplemente, digamos, a estas mujeres, o estas mujeres que son triplemente castigadas por su condición de género, de trabajadora de los empleos menos pagos, y donde tienen que hacerse cargo de sus tareas domésticas porque no tienen en quién delegarlo, ¿no? Más aún si son migrantes que todavía están en la estructura más baja del empleo, ¿no? Entonces, para mí, volver a pensar desde, digamos, de la perspectiva de la intersectorialidad y el feminismo, la localización como central, y no solamente o la calidad del diseño de la vivienda o el espacio público y el transporte, que son los tópicos más trabajados, ¿no? Y un poco también recuperar para el urbanismo la mirada sobre las redes sociales y la acción colectiva, ¿no? Porque a veces es como carriles separados. Aquellos que trabajamos en ciencias sociales estamos más atentos a la acción colectiva, a las redes, a las organizaciones barriales, a la resistencia, y el urbanismo en otra mirada. Bueno, ¿cómo articular? Es una pregunta que me hago, no tengo ninguna respuesta, pero sí como preocupación, cómo articular estas miradas de lo que es más la acción colectiva, las resistencias, la lucha, las reivindicaciones, la mirada de los actores con el urbanismo. Eso es un poco lo que quería plantear al final, como un poco para disparador y para el diálogo. Muchas gracias, Cristina, por tu excelente presentación. Nos da
una lectura muy amplia sobre la precariedad del hábitat urbano, la miseria, no solamente en la experiencia argentina, sino latinoamericana. Destacar algunos elementos en torno a las paradojas que comentaste sobre la seguridad, la mercantilización, la tuburización, el hacinamiento, la informalidad, que siguen permanentes, al menos en nuestra historia actual, y sobre todo se han recrudecido a propósito de la pandemia y de las crisis sociales. Así lo demuestra también la situación en nuestro país a partir de la revuelta, y cómo también cruzamos estos elementos con lo que nos convoca sobre la reproducción de la vida y el ejercicio de la misma a partir del trabajo de mujeres y niñas, ¿verdad? En estas condiciones que, por supuesto, precarizan aún más las condiciones de las mismas, ¿verdad? Sobre todo, y recordando en el contexto que estamos hoy, recién el pasado 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, ¿verdad? Que en muchos lugares se hicieron muchos hitos de conmemoración y así resistencia, y se profundizó en la idea que acabas de terminar, en la conformación de redes, la necesidad de resistencia, y además de resituarnos en torno a, bueno, cuál es la respuesta en términos territoriales, urbanos y rurales, a propósito también de un comentario que acaba de aparecer en el chat, ¿verdad? En promover los cambios culturales, institucionales, y además dar respuestas rápidas y efectivas a la precarización en estos contextos para hombres y para mujeres, por supuesto. Entonces, abro el diálogo para nuestras comentaristas. Le doy el pase a Mónica Bustos, luego viene Marisol Dalmazo y terminamos con Lourdes Cáceres. Mónica. Bueno, muchas gracias a Cristina por su interesante presentación, que evidentemente provoca el debate, particularmente en el contexto latinoamericano. Muchas gracias también por la invitación a este relevante espacio y a todas las organizaciones que nos han convocado. Bueno, yo particularmente creo que es imposible abstenerse de lo que ha sucedido en el contexto de pandemia, que finalmente nos ha determinado como una especie como de remesón, ¿no? Porque creo que quedan en evidencia cuestiones que hace rato ya sabíamos, ¿no? Entonces, tanto la pandemia y en Chile ahora la crisis social o el estallido social de finales del año pasado nos llevan a la evidencia, ¿no? A decir esto ya no puede seguir sucediendo. Y bueno, y nos reflejan que particularmente la pobreza, y el hacinamiento y finalmente las crisis terminan afectando particularmente a las mujeres, a los pobres y a los inmigrantes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que esa evidencia, que ya la sabíamos, hoy día es urgente comenzar a conversar. Ahora, respecto a los temas que nos plantea Cristina, quizás con algunas pequeñas diferencias en el contexto chileno, desde el cual puedo hablar un poquito más, y particularmente porque Chile ha sido la cuna del modelo neoliberal, ¿no? Y ahí hay algunas pequeñas diferencias. Yo diría que este contexto de evidencia nos dan cuenta de la formación, ¿no?, de nuevas y antiguas, pero complejas realidades de exclusión social. Y en ese sentido, si nos enfocamos en algunas que tienen un carácter histórico, ¿no? Hay algunas que tienen carácter histórico y hay otras que han sido producto de este modelo neoliberal. Podemos pensar, y ya Cristina lo anticipaba, ¿no?, en el hacinamiento que hay en tejidos urbanos centrales y pericentrales, ¿no? Y que en el fondo sufren como un retorno cíclico, ¿no?, de lo que sucedió a principios de siglo con los conventillos, y que hoy día también muchos inmigrantes en la ambición de querer vivir de manera central, particularmente cuando llegas a un país nuevo y tienes que buscar tus oportunidades, se refleja nuevamente en el subarriendo que se genera en áreas centrales y pericentrales de tejidos urbanos antiguos, ¿ya? Y por otro lado están las históricas disputas territoriales que vienen ya desde los años 50 con las tomas de terreno, y que luego hoy día en el caso chileno son los denominados campamentos, pero que aún así también hoy día hay familias que
siguen manifestando su deseo de estar localizados en un determinado lugar y generan una manifestación porque en el fondo son propiamente además allegados, es decir, viven con sus familias de origen en un mismo territorio. Entonces, esa figura del acceso a la vivienda tiene que ser en ese lugar y se grafica en una toma de terreno. Y por otro lado está el histórico allegamiento, que es una palabra bastante chilena, ¿no? Que es donde las familias con distintas generaciones se siguen manteniendo con sus propias familias de origen, precisamente porque tienen una buena localización en la ciudad, pero además porque se han establecido redes sociales de apoyo y colaboración mutua. Entonces esta palabra allegamiento tiene una carga media negativa, pero detrás de eso hay una figura que yo creo que las políticas públicas deberían reconocer. Y por otro lado, ¿no? En este contexto neoliberal donde aparece la mercantilización de la vivienda, ¿no? Aparecen nuevas formas de exclusión que tienen que ver primero que nada con la producción masiva de vivienda que en particular en Chile, en dictadura y después con los primeros gobiernos de la democracia, se genera una producción masiva y mercantilizada de la vivienda social, propiamente tal, ¿no? Con muy malas condiciones de localización y muy malas condiciones físicas de mínima superficie y calidad constructiva. Por otro lado, hoy día también en las últimas décadas aparece la verticalización y el subarriendo, ¿no? De agentes privados, donde muchas torres, de alguna manera, que dicen estar bien localizadas, finalmente los propios dueños de esas torres arriendan la mitad de los departamentos y particularmente a inmigrantes, ¿no? Y finalmente hay estudios que incluso demuestran que aún estando bien localizadas, terminan disminuyendo la accesibilidad a servicios y equipamiento porque es tan alta la densidad de estas formas de vivienda que finalmente el tema de la accesibilidad por estar bien localizado no necesariamente es una respuesta. Y finalmente, yo creo que hoy día, producto del aumento de los arriendos, la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios y acceder finalmente a una vivienda, también ha determinado, y muchos otros factores que la pandemia también nos dejó en evidencia, como la violencia de género en algunos casos, la expulsión de familias que no podían pagar arriendo, aparece la figura de mucha gente viviendo en condición de calle, ¿no? Y yo creo que lo difícil de estas situaciones es que no son situaciones de organización social de familias viviendo agrupadas, sino que empiezan a aparecer como hechos medios aislados en sectores urbanos centrales donde se puedan localizar, ¿ya? Desde ese punto de vista, y también un poco tomando las palabras que nos adelantaba Cristina respecto a las transformaciones físicas, ¿no? Y el urbanismo sectorizado que se está realizando en nuestras ciudades, aquí me gustaría hacer un vínculo precisamente como en aclarar esta idea de que se ha posicionado, esta idea de la integración social versus la integralidad, ¿no? Que de alguna manera se posiciona esta idea de que hay que hacer integración social y se habla de la mezcla de niveles socioeconómicos, pero en realidad aparentemente el problema está en cómo estamos haciendo la planificación urbana y las intervenciones que no tienen un carácter integral, donde puedan participar efectivamente de manera articulada todos los sectores del Estado, pero además también toda la población y las organizaciones sociales en su conjunto. Entonces, creo que ahí hay como un mal uso a veces de los dos conceptos. Y en ese sentido, a propósito de la intervención fragmentada que nos hablaba Cristina, aquí yo creo que, por lo menos en el caso chileno, el concepto de regeneración urbana, que bueno, que en Colombia se ha hablado mucho del urbanismo social, etcétera, que nos llega como exportado desde Europa, este concepto de regeneración urbana, precisamente llega como desde una ambigüedad del concepto que finalmente hace que estemos trabajando de manera fragmentada en la ciudad con intereses distintos. O sea, podemos hablar de intervenciones
de gran escala, como puede ser Puerto Madero, y le aludimos el nombre de regeneración urbana, como intervenciones en barrios populares, o intervenciones en barrios informales, o intervenciones en barrios históricos, y a todo eso le estamos llamando regeneración urbana. Y ahí se nos plantea como un problema científico, porque finalmente pareciera que nos están tomando las herramientas adecuadas para los distintos tipos de intervenciones y sus singularidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, finalmente pareciera que la regeneración urbana o esta noción que se empieza a instalar es hija de este capitalismo globalizado, ¿no? Como que parece estar además muy institucionalizado, olvidándose como de los saberes que hay desde los territorios, y que se instala esta palabra de barrios vulnerables, pero finalmente pareciera que es como con la idea de intervenir en aquellos barrios que son de mayor riesgo, de mayor peligro, pero para que nuestras ciudades sean competitivas y puedan empezar a competir en el mercado global, ¿no? Entonces, y desde ahí yo creo la importancia de reivindicar la planificación urbana, ¿no? Desde un enfoque de integralidad, pero además, y en el caso chileno, aporta con la esperanza de una nueva constitución efectiva, donde se pueda reconocer, digamos, como todas las aspiraciones que tenemos todos los ciudadanos, la idea de instalar una política de suelo que efectivamente sea real, justa, y que pueda efectivamente regular la planificación urbana, ¿no? Instalando estos principios y estos valores con los que queremos hacer esta planificación urbana desde un enfoque de integralidad y rescatando y considerando los saberes existentes en el territorio. Mónica, te queda un minuto. Ya, la última idea. Finalmente, decir que en términos de política pública, creo que hay un tema, y Chile, que ha generado tanta producción masiva de vivienda pública, particularmente de los años 80 en adelante, decir que la política pública hoy día debería ser capaz de responder a las problemáticas, pero desde una mirada más bien de singularidad de las problemáticas, no desde una respuesta masiva y estandarizada. Y aquí 4 puntos que me gustaría tomar. Primero que nada, respecto a la problemática de la escasez y el valor del suelo urbano. Creo que a través de la planificación urbana ya hay que empezar a pensar en identificar vacíos urbanos, ¿no? Que estén bien localizados en la ciudad. Y eso implica, probablemente, no generar los grandes paños de vivienda social como piezas que quedan aisladas y fragmentadas en las periferias, sino que empezar a hacer una producción habitacional mucho más en aquellos vacíos urbanos que podamos encontrar, que ayudaría a muchos temas, ayudaría con la integración social, ayudaría con el acabado urbano, etc. Luego, otro punto que creo que es muy importante es entender que hoy día existen distintos tipos de familia. Y no existe la familia tipo que la política pública con la cual siempre ha trabajado, que es el papá, la mamá, 2 hijos. Hoy día existen adultos mayores que tienen problemas de discapacidad, existen mujeres solas con hijos, de manera menor, pero también existen hombres solos con hijos, existen parejas que no quieren tener hijos, o sea, existe hoy día una diversidad, existen personas que quieren vivir sin pareja hasta los 30, 35 años o quizás siempre. Entonces, frente a eso, yo creo que la política pública tiene que responder con tipologías y con diversas tipos de vivienda que no necesariamente tienen que estar en los bordes urbanos, sino que pueden trabajar desde procesos de densificación y en el caso chileno particularmente en áreas pericentrales de aquellos territorios que se consolidaron en los años 50, 60, 70, bajo la lógica del lote, que son terrenos bastante grandes y que hoy día incluso representan el 90% del allegamiento con familias que viven varias generaciones en un mismo terreno. Entonces, ¿cómo la política pública puede responder densificando además esos terrenos que le haría un favor a la ciudad y respondiendo desde ahí a una vivienda para esta familia? Tercer punto está, yo creo, en romper la lógica de la producción habitacional que hacen las empresas constructoras anónimas de grandes paños urbanizados de vivienda social y favorecer y fortalecer a desarrolladores de pequeña escala.
Y esto me suena, o sea, cabe muy bien en los dos puntos que desarrollé antes, en identificar vacíos urbanos y además en fortalecer la densificación muchas veces de estos lotes, donde tensionaría como a la diversidad y al trato directo con los habitantes, sin romper la imagen urbana de los territorios que ya tienen, ¿no? Y entrando con modelos estandarizados, masivos, etc. Luego, un cuarto punto está no solo en pensar la vivienda en propiedad, ¿no? Y este es un debate que se ha instalado bastante en Chile en el último tiempo, a pesar de que se está iniciando el camino a recorrer, pero aquí, y sin profundizar, aparecen nuevas lógicas como el arriendo, ¿no? Que puede ser administrado por los municipios, las cooperativas, e incluso el arriendo como modelo de negocio en esta lógica del lote. Porque claro, hoy día las grandes torres pueden arrendar la mitad de sus departamentos, pero ¿por qué no una persona que quiere densificar su lote a lo mejor podría tener un ingreso económico a partir del arriendo de una vivienda bien construida en su propio lote que está bien localizado en la ciudad? Y para terminar, me gustaría como decir dos ideas que creo que de alguna manera se han instalado con este modelo global, neoliberal, ¿no? Que es que yo creo que los procesos de intervención en la ciudad han terminado por institucionalizarse de una manera casi que no se puede permear, ¿ya? O sea, las organizaciones sociales cuesta mucho que lleguen los habitantes, que opinen, y es como que se está haciendo una intervención en la ciudad ultra institucionalizada, de arriba hacia abajo, donde no cuentan los saberes de las personas, de los habitantes, de las propias experiencias que ya tienen una tradición en nuestras ciudades latinoamericanas desde los años 50 en adelante, que tienen que ver con la autoorganización, ¿no? Con el conocimiento que tienen las organizaciones. Y de ahí que creo que aparece la palabra informalidad como un concepto inherente a Latinoamérica y que quedó en evidencia con la pandemia, donde en el fondo reflotan las ollas comunes con una facilidad, reflota la autoorganización de los propios vecinos en un barrio, o las propias personas empiezan a vender de manera informal todo lo que tienen. Entonces, quedando en evidencia que eso es una acción inherente a la sociedad latinoamericana, particularmente la ciudad más pobre, ¿no? Que ha trabajado con la autoconstrucción, con resolver sus problemas solos, ¿no? Yo creo que es una lógica que hay que rescatar para que las políticas públicas puedan conducir esta energía y este poder que tiene la autoorganización y la informalidad de una buena manera. Esos son algunos comentarios, Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, por tu excelente presentación. Más que comentarios, diste un panóptico de lo que está pasando también en nuestro país, a todas las personas que nos acompañan desde Latinoamérica. Hiciste paradojas, críticas y propuestas también a lo que estamos viendo hoy día y la crisis que estamos viviendo. Solo mencionar, y si es que queda para la discusión, el proyecto de ley de integración social urbana, a ver si también le podemos dar una vuelta en el espacio de los comentarios. Paso la palabra a Marisol Dalmazo, que me avisó que tenía algunos problemas con su conexión. A ver, Marisol, si es que estás por ahí, si es que... Sí, aquí estoy. Se me ha ido unas 8 veces el sistema. Espero que en los 10 minutos restantes se mantenga estable. Pero bueno, estamos frente a ese inconveniente. Primero, rápidamente quiero saludar y agradecer a su corporación, especialmente a Alfredo Rodríguez, por permitir participar de este importante intercambio en este tema tan central hoy en día y que se ha develado de la mayor importancia, ¿no es cierto?, después de la pandemia, aunque viene desde hace muchos años la problemática. Yo me voy a referir, estando muy de acuerdo con los planteamientos que ha hecho María Cristina Cravino, y a quien también saludo, me voy a referir un poco a Bogotá en relación a los planteamientos que ella ha dado y las acciones que hemos venido realizando como desde las organizaciones de mujeres, de la Red Mujería y del Consejo Consultivo de Mujeres de la ciudad, ¿no? Bogotá, como todas las ciudades latinoamericanas, ha tenido un crecimiento que ha desbordado, ¿no es cierto?, el ordenamiento y esto ha sido agravado, por supuesto, por el desplazamiento forzado, masivo,
que vivió el país durante el conflicto armado, que todavía tiene un componente pues, importante al sur del país, y la reciente inmigración venezolana, ¿sí? Que ha sido muy masiva. Entonces la mayor parte de las personas desplazadas y las migrantes, unidas a toda, ¿no es cierto?, la población que no tiene posibilidades de acceso a la vivienda oficial o legal, llamada así, se han establecido en las periferias de la ciudad, en localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, que presentan los más altos niveles de pobreza y desigualdad con respecto al acceso a la vivienda, a los servicios, la movilidad. Y es una situación que afecta de manera exacerbada, como ya se ha dicho, a las mujeres, que principalmente las que son únicas aportantes en sus hogares con personas dependientes a cargo. Los mercados de tierra urbana, pues, en consecuencia, han producido una ciudad económicamente desigual, excluyente, segregada y ambientalmente insostenible, porque han ocupado las zonas periféricas que tienen digamos, una calidad ambiental muy importante y características ambientales muy importantes para la ciudad. En tanto que el mercado inmobiliario se han convertido en un refugio de la renta financiera. Sabemos que la política habitacional depende del suelo como uno de sus componentes esenciales, y si ésta no incluye mecanismos de gestión del suelo para la regulación del mercado de vivienda, esta termina alimentando la especulación. Y entonces la vivienda, como efecto, se orienta solo a quien puede pagar altos precios, ¿sí? Dejando fuera la mayoría de la población, principalmente mujeres pobres, dando lugar incluso a un mercado informal, informal entre comillas también, estando de acuerdo, ¿no es cierto?, que es una caracterización no adecuada, ¿sí?, que se usa para determinar, digamos, el desarrollo de la vivienda por sus propios pobladores. Pero en Bogotá, digamos, este mercado especulativo informal que se llama, ¿no es cierto?, es propiciado por urbanizaciones piratas, por urbanizadores piratas que, como también María Cristina mencionaba, son personas que venden terrenos que no son de ellos o que están fuera de condiciones de habitabilidad, no tienen servicios, están fuera de los perímetros urbanos y que han sido fundamentalmente en Bogotá la única respuesta que han tenido los sectores menos favorecidos para acceder a una vivienda. Bogotá se desarrollaba en un 30% de la ciudad bajo este sistema. Se nos fue Marisol. Esperemos unos minutos a ver si... Ahí está. Estás con mute. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Se fue un rato. En Colombia, digamos, no hay una experiencia como en el sur del continente en relación a la toma de terrenos. Esto no ha tenido resultado. Y cuando ha habido algún intento, ha sido absolutamente, digamos, han sido expulsados por la fuerza rápidamente, ¿sí? Entonces no hay realmente una experiencia importante en la toma de terreno. Entonces, en consecuencia, la ciudad se caracteriza por ser muy segregada, ¿no es cierto?, a causa de esta brecha de ingreso, de las políticas de suelo, de hábitat, de de transporte, que se expresan en el precio y la disponibilidad de la vivienda. Para las mujeres, la segregación genera esfuerzos económicos y gastos de tiempo adicionales, en función del desarrollo de tareas productivas y reproductivas o de cuidado, con tiempo de desplazamiento diario hasta de 2 horas hacia las zonas donde se localizan los servicios principales y las fuentes de trabajo. Con ello se ven afectadas sus oportunidades laborales, de desarrollo personal.
porque sí, para realizar las compras, llevar los hijos e hijas a las escuelas o a la guardería, a las personas dependientes a cargo a centros de salud, a centros también de cuidado, hacer trámites, conseguir el sustento diario, es decir, tienen las distancias, ¿no es cierto?, que hay para acceder a estos servicios, les conlleva gastos de tiempo y gastos económicos, pobreza de tiempo y grandes gastos económicos. La mayor segregación económica es lógicamente que está en las localidades más pobres y distantes del centro de la ciudad, y donde reside un mayor porcentaje de mujeres con jefatura femenina y mayor dependencia infantil. Esto coincide con zonas más densas y más afectadas por COVID, que también lo mencionaba Cristina. Las localidades como Bosa y Kennedy, con densidad poblacional de 32.000 habitantes por kilómetro cuadrado, son las de mayor contagio. Y en esta, la jefatura hogar alcanza 40% y tiene unos altos índices de dependencia infantil. Bueno, es así que la configuración urbana de Bogotá, antes de la pandemia, ya expresaba en el territorio los desajustes sociales, la marginalidad, la polarización espacial, dentro de un grave o agudo desequilibrio urbano. Sabemos que la vivienda se ha vuelto un tema central frente al aislamiento social que impuso la pandemia y se convirtió además en la primera línea, como bien decía un artículo de Naciones Unidas, la primera línea de defensa contra el coronavirus. Pero como planteaba Ana Falú, para quedarse en casa hay que tener casa. En Colombia, según datos oficiales de 2018, 18 millones de personas presentaban déficit habitacional, de las cuales 13 millones, más de 13 millones, estaban afectadas por déficit cualitativo, hacinamiento, sin espacio de cocina, déficit de agua, luz eléctrica, materiales de construcción inadecuados, localizaciones inadecuadas, ¿sí? En Bogotá el déficit de vivienda es menor, es el menor de todo el país, 14.1% de hogares, de los cuales el 10.4% corresponde a este déficit cualitativo. Se calcula que el 3.5% de los hogares de la ciudad viven en inquilinato, compartiendo baños y servicios. En este contexto, sí debemos tener en cuenta que el 40.7% de los hogares, de acuerdo al censo, al último censo, están a cargo de mujeres como únicas aportantes económicas, y de estas un 41% son responsables del cuidado de personas dependientes. Un 56% de estas mujeres no posee vivienda. ¿Sí? Estos son todos datos oficiales. En su mayoría las mujeres pobres son las que enfrentan grandes dificultades para poner en práctica las acciones establecidas por los gobiernos para prevenir y mitigar los impactos de la pandemia. Las mujeres jefas de hogar con hijos menores tienen serias dificultades para acceder a la tenencia segura de una vivienda y también para encontrar estabilidad en el arriendo, ¿sí? A lo anterior se suman situaciones críticas frecuentes durante la pandemia: hambre, falta de comunicación, soledad, aumento de ocurrencia de episodios de violencia, de violencia al cohabitar con los perpetradores de la violencia, ¿no? Con sus parejas violentas. Embarazos no deseados y enfermedades desatendidas, no asociadas al COVID-19 por las restricciones de movilidad y por la contracción de los servicios de salud durante la pandemia, y además serias amenazas de desalojo. Bogotá presenta los más altos costos de arriendo del país, y el deterioro de las áreas centrales de la ciudad y el incremento de los inquilinatos y alojamientos de pago diario, día a día, en los que migrantes indígenas, migrantes de otras regiones o de Venezuela, habitantes de calles, mujeres trans, han sido desalojados en pleno aislamiento social por no poder pagar la renta.
teniendo como única respuesta el traslado a alojamientos temporales constituidos por carpas en terrenos municipales, en una ciudad tremendamente fría y lluviosa. A pesar de que se estableció un acuerdo durante la pandemia de la alcaldía de Bogotá que nadie podía ser desplazado o desalojado por no pago de arriendo. Bueno, ya les decía que salvo en contadas experiencias en Colombia y Bogotá, no ha prosperado los procesos de toma de terrenos por comunidades organizadas y un porcentaje de la demanda de vivienda social no es cubierta, un amplio porcentaje no es cubierta por la política de vivienda en manos del mercado. La cubre la llamada urbanización pirata que ya les había contado y que actualmente representa el 21% de la superficie urbanizada en Bogotá. Por lo cual 2 millones o más de 2 millones de personas viven en barrios de procedencia, digamos, de esta procedencia que no tienen títulos de propiedad. Esta modalidad, por la falta de suelos de expansión, la actual falta de suelos de expansión, se ha reducido, ¿no es cierto?, en su impacto, y así, y de la misma manera, el desarrollo, digamos, legal, entre comillas, de la vivienda social también se ha limitado por la falta de terrenos de expansión. Entonces, esto implica que se está pensando en alternativas distintas, en alternativas de recuperación de zonas centrales, aunque en el gobierno anterior, el recién pasado, se hizo una propuesta que no prosperó afortunadamente de invadir una importante reserva ambiental para el desarrollo de la vivienda social. El derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, es un derecho humano y colectivo, tanto para las presentes como para las futuras generaciones, un bien común esencial para la vida plena y digna frente a la mercantilización de los territorios, de la naturaleza y de las personas que se está llevando a cabo desde, ¿no es cierto?, los gobiernos neoliberales. Marisol, te queda un minuto. El derecho a la ciudad debe integrar el derecho a la vivienda, el espacio público, equipamientos para la vida cotidiana, el cuidado, garantizando la movilidad y la identidad cultural desde una perspectiva de género e interseccionalidad que tenga en cuenta las diferentes familias, las diferentes composiciones, los diferentes orígenes étnicos, entre otras cosas. Por último, quisiera señalar que la actual alcaldía Se nos fue Marisol. A ver, esperemos unos segundos si retorna. Mientras aprovecho de mencionar que estamos anotando sus preguntas y comentarios en el chat para que no se pierdan la oportunidad de hacerlas. Yo creo que perdimos a Marisol. Marisol, ¿estás por ahí? No, creo que se cayó. Ahí volviste, Marisol. Estás muteada. Estoy sin sonido. Redondeo para terminar. Este sistema me ha boicoteado el tiempo. Bueno, decía que la alcaldesa entonces ha acogido las agendas de las mujeres, fundamentalmente en aspectos que son bien importantes, otros que todavía están en debate, en relación a la creación de un sistema digital de cuidado territorializado que contempla la priorización e implementación de manzanas de cuidado con generación de servicios, equipamientos de proximidad a la vivienda
fijos o móviles de acuerdo a la disponibilidad de suelo en los barrios, ¿no es cierto?, más precarios, ¿sí? Por su parte, en el plan de gobierno también ha priorizado la revitalización urbana con el fin de evitar continuar en procesos de segregación, ¿sí? Lo que hay que mirar que no se caiga en procesos de gentrificación, ¿no es cierto?, y de desplazamiento de las poblaciones donde se realiza la revitalización urbana, ¿sí? También se están implementando procesos de acupuntura urbana en la ciudad para hacerla más segura hacia las mujeres y transformaciones de los sistemas de movilidad. En este sentido, como resultado de los debates impulsados por la Red Mujer y Hábitat a nivel regional y en la construcción de agendas con las mujeres en Colombia, en Bogotá, se ha recogido una serie de lineamientos de propuestas de políticas públicas. Si me dan tiempo las puedo decir, si no, pues las desarrollo dentro del debate. Tú me dirás, Patricia. En el debate, pero porque justo Lourdes tiene que abandonar la sesión en unos minutos más, así que te propongo eso, que las dejemos para el debate. Ok, perfecto. Muchas gracias, sí, muchas gracias Marisol. Pasamos ahora, por cosas de tiempo, rápidamente a Lourdes. Adelante, Lourdes. Sí, buenas tardes a todos. Gracias Cristina, Mónica, Marisol que me antecedieron. También quería contar la visión de lo miserable del hábitat urbano desde la visión de nosotras, las habitantes, las ciudadanas, las mujeres, las extranjeras, la pobreza. Entonces quería comentarles un poquito que, bueno, nací en Paraguay, soy migrante del mundo, en este momento vivo en Chile, nacionalidad chilena de hace varios años ya aquí. Y formo parte de una dirigencia social de la área sur de Santiago, donde tenemos, aparte de, como lo mencionaba la Pati, el tema de los comités de vivienda, organizaciones de mujeres, migrantes y muchas otras cosas más. Y quiero enfocarme un poquito en presentarles a muchos aquí de que estábamos hablando del tema de los campamentos, tomas, no sé, en algunos países se llaman diferentes, pero quiero contarles que aquí en Chile, antes de la pandemia teníamos 802 tomas con 47.000 familias en total dentro de esas tomas. Estamos hablando de un promedio de 3 a 4 personas integrantes de cada familia. Durante esta pandemia se estima que el aumento de las tomas ilegales o irregulares fue de un 15%. Así que ustedes se imaginan, de 802 aumentamos prácticamente el 15% más. Varias de estas tomas se centran en los lugares urbanos de la ciudad, en el caso de Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, donde la llegada de cualquier tipo de emergencia, de bomberos, de ambulancias es casi imposible, así como los riesgos que implican vivir en esa altura y en esa situación territorial. Dentro de todo esto que estamos hablando del hábitat, estamos hablando de lo que ya me antecedieron mis compañeras y no lo quiero volver a repetir, es el hacinamiento, la verticalización, la inquilinización, la mala infraestructura, el abandono sanitario. Y ahí me quiero detener un poquito, que ustedes saben que Chile es el país donde acá nosotros tenemos que comprar el agua. Aquí es un país donde lo privado es más importante que lo público, donde nuestras políticas públicas de vivienda están totalmente invisibilizadas porque no dan abasto, no tienen nada seguro. Estamos hablando muchas veces de la palabra que la mayoría dice, una vivienda digna. Nosotros no buscamos una vivienda digna, buscamos dignificar la vida. La vivienda es un derecho al cual tiene que ser considerado para dignificar nuestras vidas. Entonces quiero hablar un poquito más desde el activismo territorial, desde el aumento de la violencia intrafamiliar, desde la otra pandemia que estamos viviendo aquí, encerrados con nuestros violentadores. Estamos hablando de que aquí en el área sur de Santiago específicamente, el aumento de la violencia intrafamiliar en este momento del COVID ha sido del 45%, donde aquí estamos hablando de hacinamientos, de personas que tienen que vivir constantemente con sus agresores. Entonces, todo esto también implica por qué y cómo vivimos nosotros el día a día. Estamos hablando de que las mujeres estamos siendo violentadas constantemente en un hábitat, en un lugar, en una casa, donde pueden vivir en 46 metros cuadrados hasta 10 personas.
Estamos hablando de que tenemos tomas, de que tenemos comités de vivienda, pero la realidad es mucho más grande, porque la realidad es que en cada familia aquí en Chile hay personas viviendo de allegadas. Con este tema de la pandemia, la mayoría de las personas tuvo que retirarse de sus arriendos e ir a vivir nuevamente con las familias. ¿Eso qué ha hecho? Ha aumentado el tema del hacinamiento, y un hacinamiento digamos, escondido, porque son parte de la familia, pero van de allegados. No son personas que tienen una vivienda propia o personas que pueden costearse una vivienda, porque estamos hablando aquí que el destrozo que hacen las inmobiliarias con el costo económico de arrendar una vivienda, le puedo poner un ejemplo de que un sueldo puede ser aquí 600.000 pesos y para arrendar una vivienda es 500.000 pesos. ¿Quién vive con 100.000 pesos al mes? Es imposible. Entonces comienzan los subarriendos, lo que hablamos del hacinamiento que fomentó la enfermedad en este momento de la pandemia, porque teníamos que en una habitación vivir varias personas o tienen que compartir varios baños, o en una casa antigua con 10 habitaciones viven 30 personas con un solo baño, entonces tampoco hay agua, tampoco hay buenos recursos eléctricos ni recursos de gas. Todo eso que hizo incrementar no solamente la pandemia del COVID, sino también la pandemia del abuso, de la violencia. Entonces queremos desde nuestras organizaciones de mujeres comentarle un poquito y hacer súper relevante esto, que nosotros estamos viviendo día a día con este hacinamiento. No solamente el tema de la violencia, están también, digamos, que siendo vulnerados nuestros derechos de reproducción, nuestros derechos sexuales, que estamos hablando de una libre autonomía, sin discriminación o estigma, cosas que no ha pasado aquí, porque ni siquiera los centros de salud han atendido en forma correcta, no han llegado los medicamentos para la prevención del embarazo, los anticonceptivos. Entonces, eso pasaron a segundo plano, porque obviamente la salud no dio abasto. Pero hay cosas que no pueden pasar a segundo plano, que es la vida del ser humano. Nosotras, la mayoría aquí en Chile, la cabeza de la familia somos las mujeres. Somos mujeres trabajadoras, mujeres que salen a la lucha día a día. Por ahí la María Cristina hablaba también de que en el entorno del hábitat estamos hablando de las distancias. Por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a hacer lugares habitables fuera de la zona urbana, pero ya dentro de la zona urbana, desplazarme de mi casa a mi lugar de trabajo, aquí puede llevarte a tener un desplazamiento de 2 a 3 horas diarias de ida y 2 a 3 horas diarias de regreso a tu casa. Entonces estamos hablando de prácticamente entre 4 a 6 horas de día que puedo perderme solamente haciendo un trayecto para poder ir a trabajar. Y eso es lo que se pierde en horas de productivas en la familia, horas de compartir, horas que afectan nuestra salud mental inclusive. Entonces también quiero dejar muy importante esto del activismo territorial frente a la violencia intrafamiliar que hemos recibido. Nosotros tenemos asistencia telefónica, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir. ¿Con qué? Con la constatación de lesiones. Llevamos a una persona a constatar lesiones por violencia intrafamiliar en un hospital, se puede demorar hasta 12, 14 horas para ser atendida. De ahí tiene que pasar a hacer la denuncia y dejar una orden de alejamiento. Después de eso tenemos que hacer un proceso de abandono del domicilio. ¿Cómo abandonar un domicilio de una persona donde tiene sus hijos, está arraigada y ella es la víctima, no es el victimario? Muchas veces tenemos que dejar a la mujer salir de su domicilio con sus hijos totalmente desarraigada porque el victimario está ahí. Entonces todo eso es un tema que tenemos que trabajarlo como salud integral de la persona, porque la miseria no es solamente la que vemos económicamente, sino también la miseria del pensamiento, la miseria de la forma de actuar de las personas, la miseria de ser cómplices muchas veces en la violencia intrafamiliar porque sabemos que el vecino de al lado la sufre o la vecina y no hacemos nada. Cuando vivimos hacinados se escucha todo. Yo puedo escuchar hasta lo que pasa, yo vivo en un piso nuevo, puedo escuchar hasta lo que pasa en el piso 5 o 4, entonces no podemos aislarnos de la realidad que estamos viviendo hoy en día.
Nuestra vulneración a los derechos sexuales y reproductivos no solamente comienza dentro de las tomas, dentro de los campamentos, porque no somos atendidas, no existen los medicamentos, no existe el personal, prácticamente somos invisibilizadas por este hecho. Entonces considero súper grave porque me están coartando mi libertad como persona, como mujer, que es súper importante. También hablamos muchas veces de que las mujeres tenemos que acompañarnos en redes. Es interesante saber que dentro de las tomas de los campamentos tenemos redes, pero tenemos redes que son bastante pobres. Entonces tenemos que salir un poquito más afuera para conseguir los que realmente tenemos necesidad del derecho, porque tenemos derecho a muchas cosas, pero no lo podemos costear porque tenemos que pagarlo. Tenemos un derecho a la salud, se supone, pero en realidad lo que tenemos es un acceso a la salud de la cual nosotros tenemos que hacernos cargo de los costos. Tenemos derecho a la educación, pero en realidad la educación que podamos pagar. Y en un campamento, en una toma, no existe educación, no existe salud, no existe libertad, no existe derecho. Entonces son eso lo que tenemos que salir a buscar afuera. Tuviéramos, por ejemplo, organizadas en un comité de vivienda, pero ustedes saben que los comités de vivienda aquí en Chile por lo menos, el promedio de que llega una solución habitacional es de 10 a 15 o 20 años. O sea, yo formo un comité de vivienda hoy, tengo que esperar entre 10 a 20 años para lograr una vivienda. Y en ese tiempo ha pasado mucho, de ser 10 familias, hemos terminado siendo 50, 60, 70, 80 familias con necesidades habitacionales. Entonces, todo eso, en resumen, lo que habla no solamente del tema habitacional de estructura, estamos hablando de un tema habitacional integral, de cómo veo yo la vida a través de los ojos de las mujeres, los ojos de las personas de diversidad de género que tenemos que vivir el día a día, con personas que estamos hacinadas, que tenemos el problema de los guetos verticales, el problema de ser migrante, donde los documentos no existen hasta dentro de 1, 1 año y medio, 2 años. Entonces todo eso hace que la explotación, no solamente del inquilino, del propietario, donde los arriendos son inalcanzables, donde también existe la explotación laboral, la explotación sexual y sobre todo la discriminación, existen en todos lados. Entonces también dentro de todo esto que forma nuestro diario vivir es lo que queremos nosotros erradicar. Por eso es importante hablar de esto desde todas las perspectivas. Agradezco a las que me antecedieron, a las compañeras, porque damos una visión general de que no queremos más hacinamiento, queremos más verde, queremos tener derecho al agua, estamos abandonados en el área sanitaria. Todo esto tenemos que ir mejorándonos porque es normal que la población crezca, pero tenemos que crecer en una diversidad, tenemos que crecer en un medio ambiente controlable, tenemos que crecer no haciendo daño a los demás y sobre todo tenemos que crecer en cara a que las cosas deben de ir mejorando. Queremos nosotros desde aquí, desde la zona sur de Santiago, San Miguel, La Cisterna, San Joaquín, Los Espejos, PAC, donde son los niveles de violencia intrafamiliar más altos que tenemos en región metropolitana, decir que las mujeres estamos organizadas, estamos luchando porque nuestro entorno, en nuestra vida, tengamos derecho a la ciudad, tengamos derecho a seguridad, tengamos derecho a no ser violentadas todos los días, tenemos que trabajar en conjunto y para eso invito a todas que sigamos en esta lucha. No más aumento de la violencia, obviamente no más aumento de los guetos, obviamente no más aumento del abandono sanitario, pero todo eso lo debemos trabajar en conjunto y eso es lo que yo quiero contarles desde aquí, que lo estamos haciendo, invitamos a todas a seguir haciéndolo y saber que la miseria económica no nos debe afectar siempre. ¿Por qué? Porque también tenemos que saber y valorar que tenemos fuerza, tenemos empuje, tenemos garra para salir adelante. Y desde aquí muchas gracias por la invitación a Pati, a todas las personas y gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Lourdes, por tu participación. Entiendo que ahora tienes otro compromiso, así que no te puede ir sin ningún problema. Nos has dejado una excelente reflexión de, bueno, tu participación en colectivo, del activismo territorial, feminista, y también con un alcance en torno a los temas de migración que hoy día en Chile lo estamos sufriendo a propósito del gobierno que tenemos actualmente, que no ha accedido a medidas concretas para la enorme cantidad de migrantes que han llegado a nuestro país en los últimos al menos 5 años. Te agradezco mucho tu participación y como siempre nos seguimos viendo en el territorio, Lourdes. Somos compañeras
en el colectivo Mujeres en Red Zona Sur. Bueno, dicho esto, abro las palabras, bueno, recogiendo los comentarios y agradeciendo la participación de todas y todos ustedes. Han habido muchos comentarios, algunas preguntas, hemos recolectado algunas de ellas y bueno, a propósito del tiempo, no nos quedan tantos minutos, pero voy a hacer un resumen voy a señalar algunas de las preguntas que se han repetido para algunas de nuestras, bueno, para Cristina y Mónica y Marisol, entendiendo que Lourdes ya nos tiene que dejar. Entonces, bueno, les comento. Pregunta Uchi Rodríguez desde la conexión desde Facebook. ¿Qué impacto tienen en los habitantes asentados la aplicación de una política habitacional con respecto a su vida cotidiana y calidad de vida? Y me parece que esta pregunta la pueden contestar las tres, ¿verdad? ¿Qué impacto tienen en los habitantes asentados la aplicación de la política habitacional con respecto a su vida cotidiana y calidad de vida? La siguiente pregunta la hace Sergio. Interesante el punto de vista de la estetización de la pobreza. Me gustaría que ampliaran más ese concepto. Me parece que esto va para Cristina, ¿verdad? Tal vez Mónica puede también comentar algunos elementos. Hilda le hace la pregunta a Mónica. La propuesta es la homogenización de la estructura para los propietarios. ¿Es una opción al lucro? La propuesta es una homogenización de la estructura para los propietarios. ¿Es una opción al lucro? Entendido como una modernización de la idea del inquilinato, llevándolo a un nivel de modernidad. ¿Te puedo mandar la pregunta, Mónica? También para Marisol, ¿a qué se refiere el término proceso de acupuntura urbana? Y nuevamente para las tres, estaría bueno presentar la definición de ilegalidad e informalidad, guiar más allá del contexto de sus análisis, ya que no es la misma definición. Entonces, le cedo la palabra, podríamos ir en el mismo orden y unos 5 a 7 minutos como máximo para responderlas. Cristina. Sí, muy rápido. La primera pregunta en realidad se responde, depende cómo y qué, digamos, ¿no? Hay experiencias muy interesantes y creo que, digamos, a veces hay poco para plantear como modelo. Yo no creo en ningún modelo exitoso, pero a veces es muy difícil limitar de un caso al otro. Al revés, más bien soy antimodelo. Pero creo que, digamos, hubo casos en donde siempre la participación mejora las propuestas. O sea, creo que una de las pocas cosas que podemos sacar en limpio es eso, que la participación mejora siempre las propuestas. Y acá lo que tiene es que a veces, si se piensa la vivienda de forma integral, hay en Argentina y en Buenos Aires y en otras regiones también buenas experiencias donde la gente está muy feliz con su vivienda, a veces la puede ampliar para atrás, o sea, hay experiencias buenas porque se mantuvo en el mismo barrio y a veces en el mismo lote se le mejoró la vivienda o se construyó una nueva en el mismo lote, etcétera. O sea, va a depender de cómo, digamos, de qué calidad, de incluso los materiales, o sea, cuánta participación es central para pensar eso. Respecto a la estetización, en realidad es una forma de invisibilización, ¿no? Y de ocultamiento, porque la idea de como, bueno, la pobreza si se pinta de colores no se ve como pobreza, ¿no? Y eso además es la particularidad que en todos los países igual. Buenos Aires no es un país donde los colores así eran habituales en otro barrio, ¿no? Un poco se construyó así el modelo de la ciudad de La Boca, que es una ciudad turística de inmigrantes italianos y demás. Entonces, por ejemplo, en varias villas, bueno, podemos hacer como si fuera La Boca y que vengan los turistas, o sea, ellos mismos a veces incorporan también la idea de que si se lo exotiza pueden atraer a turistas, pero en realidad es una forma de ocultamiento, porque además, sobre todo, aquellos que a veces se le pinta al frente, no se le mejora la vivienda. Por adentro viven 8 personas en un cuarto, con baño compartido, pero pintado de colores, ¿no? Entonces, es una forma de invisibilización y a veces incluso de ponerlo en el relato de ciudad, por ejemplo, en las favelas, bueno, como también buena música de samba viene en esa zona, bueno, incorporar un relato más inclusivo, pero en la práctica cotidiana no hay ningún tipo de inclusión, ¿no? Lo mismo también decir las villas como un lugar histórico, pero bueno, después no hay una inclusión socioterritorial.
Y después, bueno, lo de legalidad e informalidad es como bien complejo y más largo para explicar. Hay algunos que plantean ilegalidad para mostrar que el problema es la legalidad y no, digamos, al llamarlos ilegales, muestran el error de poner todo el foco en la ley. Informal, algunos lo interpretan como vinculado más a lo que venía del origen, que tenía que ver con lo laboral y que se trasladó a lo informal, es como, bueno, por fuera de las normas, por fuera digamos, de la reglamentación de la tenencia, y después hay otros incluso desde el punto de vista del urbanismo, hablan como la informal por como que no tiene forma, entonces lo critican por todos lados, y además sobre todo porque en realidad hay una invisibilización de las ilegalidades de los sectores medios y sectores medios altos, que por ejemplo ahora en Buenos Aires salió muy claro que un montón de los barrios cerrados no cumplen con la normativa, pero eso hay tolerancia, hay un montón de otras cuestiones, y en cambio para los ilegalismos de sectores populares todo el peso de la ley, ¿no? Lo de informalidad tenía que ver más con una mirada de lo no registrado, que viene esto de lo laboral. Yo creo que prefiero ver de lo popular para no entrar en discusión con esto, porque también al ser una definición por la negativa es lo no formal y entras un paquete muy grande, es cuando las definiciones por la negativa engloban a cosas muy distintas y no son muy prácticas como analíticamente. Entonces yo prefiero ver de asentamientos populares para evitar la discusión con la informalidad, para evitar la discusión con la ilegalidad, que a veces tiene también sentidos ambivalentes, ¿no? Y con la irregularidad también. Eso. Gracias, Cristina. Mónica. Voy a partir por esa diferenciación de ilegalidad e informalidad con un comentario muy breve, porque estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Cristina, que en realidad es muy compleja la definición, pero me gustaría porque tiene distintos enfoques, ¿no? Y distintas miradas. Pero simplemente como reforzar un poquito cuando yo lo toqué, la idea de revalorizar, o no sé si revalorizar es la palabra, pero como tener presente, tener en cuenta que la informalidad es algo inherente a nuestras sociedades latinoamericanas, en el sentido de que, en el fondo, como que la autoorganización aparece así, no esperamos que llegue desde el Estado, por ejemplo, o en el fondo, si necesito recursos, me pongo a hacer queques, pasteles, costuras, mascarillas y las salgo a vender, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, incluso es muy común que en sectores más populares nace un hijo y a la casa se le hace una ampliación, o sea, y nace un segundo hijo y una nueva ampliación, o sea, en el fondo, esa posibilidad de responder sin el Estado, ¿no? Ahora, creo igualmente que me interesaba como decir que existe, pero igualmente creo que hay que tener cuidado en el sentido en que no siempre la informalidad tiene buenos resultados. Es decir, muchos de nuestros territorios aquí, de los que yo hablaba, de los años 50, 60, 70, e incluso muchos campamentos que se han autoconstruido, por ejemplo, hay que reconocer que tienen problemas de habitabilidad en muchos casos porque falta a veces temas de ventilación, sistemas constructivos, etc. Entonces, yo más bien creo que hay que hacer un reconocimiento, pero también hay que saber conducirlo, ¿no? Pero las políticas públicas deberían reconocerlo. Luego, respecto como a lo de lo estético de la pobreza, creo que a mí lo que me preocupa es que efectivamente como que de pronto se ha comenzado a intervenir en barrios vulnerables y la capacidad de intervención bajo esta promesa de la integralidad finalmente termina siendo desde una perspectiva física, ¿ya? Es decir, las políticas públicas a través de las intervenciones en territorios vulnerables nos prometen un modelo o un mecanismo que es integral, y llegamos incluso a los territorios más vulnerables mediante una focalización de aspectos que tienen índole social, es decir,
no sé, escolaridad del jefe de hogar, situación de pobreza, violencia intrafamiliar. O sea, llegamos por esos aspectos a definir cuáles son los territorios que hay que intervenir, pero finalmente los intervenimos desde una perspectiva física y no logramos intervenirlos desde una perspectiva integral donde resolvamos, no sé, temas sociales como salud, educación, pensiones, violencia de género, es decir, muchas otras dimensiones que finalmente las intervenciones no son capaces de responder. Entonces, como que ahí creo que corremos el riesgo de que los habitantes vean pasar por los barrios a las instituciones, a los distintos actores que vienen a veces del Estado, a veces vienen de fundaciones, etcétera, pero en el fondo finalmente se van y se quedan en una misma condición. Y el problema que tiene a veces hacer intervenciones que solamente son de carácter estético es que luego la pobreza o el deterioro persiste en el tiempo. Yo creo que esa es una pregunta paralela a todos los estudios que se hacen de gentrificación, de la expulsión y tal. Es decir, ¿qué pasa? Que se interviene en los territorios, pero finalmente persiste el deterioro. Y yo creo que tiene que ver con la incapacidad de abordar las problemáticas sociales. Y luego, respecto a la pregunta de la homogenización y de la estructura para los propietarios, la idea del inquilinato, no me queda tan clara la pregunta, pero me temo que a lo mejor me expresé mal, y lo que yo proponía, digamos, lo que yo decía era que en el fondo la política pública tenía que tener la capacidad de romper precisamente las intervenciones homogéneas y masivas, para empezar a pensar en intervenciones que como que rompan ciertos criterios que ha sido responder a una familia tipo, con una vivienda tipo, responder siempre con paños grandes y homogéneos donde se construyen muchas viviendas, a responder con situaciones mucho más singulares, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es como para aclarar la pregunta. Muchas gracias, Mónica. Marisol, si estás por ahí. Marisol Dalmazo. Aquí ya estoy. Ahí está. Bueno. Marisol, solo quiero vincular una pregunta que aparece. Te estamos viendo. Te estamos viendo, Marisol. No, se le cayó de nuevo el internet. A ver, esperemos unos minutitos. Y con Marisol vamos a cerrar la sesión de hoy. Marisol. Bueno, estas son las dificultades de estar en vivo y con distintos tipos de conexiones. Esperemos unos minutos. Bueno, mientras los puedo dejar invitados para las sesiones que vienen. El próximo 5 de diciembre, la sesión titulada El conocimiento de la precariedad urbana, vamos a tener como invitado expositor a Gustavo Riofrío desde DECO Lima, Lilian Mírez va a estar de moderadora de Surcorporación, Paulina Gatica de Vértice Urbano, va a estar comentando Francisca Márquez, académica de la Universidad Alberto Hurtado, y Elizabeth Andrade de Rompiendo Barreras Antofagasta. A ver si ha vuelto Marisol. Hola, ya acabo de volver. Ya, súper. Solamente te iba a sumar este comentario que se hizo en el chat ahora en los últimos minutos que dice: la gran mayoría de las mujeres cabezas de familia en Colombia son migrantes del campo. Por ello quería saber si han trabajado el hábitat rural desde Colombia, a ver si conoces algún antecedente en relación a ello. Adelante, Marisol. Bueno, quería decir además, en relación a una de las preguntas que se habían hecho anteriormente, antes de referirme a esa, es que en relación a la intervención de los asentamientos, si no lo he entendido mal, ¿no es cierto?, realmente las políticas, los asentamientos existentes, ¿no es cierto?, las políticas tienen que estar orientadas tanto al mejoramiento de la vivienda como al mejoramiento de los barrios. Y desde el feminismo y desde la remujería hábitat hemos venido planteando que debe ser desde una concepción de ciudades cuidadoras, orientadas a la vida cotidiana, ¿sí?
Entonces, donde realmente se mejore la calidad de vida de todas las personas, pero fundamentalmente de las mujeres, que son las que están soportando la gran carga de la falta, ¿no es cierto?, de condiciones de servicios y de apoyos a toda su carga que les ha impuesto la división sexual del trabajo. Entonces, eso implica, ¿no es cierto?, que los equipamientos de cercanía, o sea, los barrios, si bien ese tema de la ciudad de 15 minutos en nuestras ciudades no aplica desde como se aplica en Europa, pero sí aplicaría en el sentido de acercar, la necesidad de acercar a los barrios los equipamientos sociales, colegios de cuidado, de salud, que minimicen los traslados que tienen que hacer las mujeres desde los barrios a las zonas donde están las ofertas de servicio y también de trabajo, ¿no? En relación al tema, sí, el déficit habitacional en las zonas rurales, por una parte, es altísimo comparado con las zonas urbanas, ¿sí? Aunque sea vivienda dispersa, las condiciones de la habitabilidad y del déficit cualitativo son sumamente grandes. Ahora, en las ciudades mismas, claro, es decir, tenemos que buscar, como ya se decía en las diferentes presentaciones, evitar homogeneizar, ¿no es cierto?, las soluciones de vivienda y cada vez más tener en cuenta estas necesidades desde la interseccionalidad que las mismas poblaciones campesinas. Por ejemplo, el tema de la agricultura urbana en la ciudad es un tema que se está imponiendo, es un tema de cómo en los lotes de las viviendas o de manera colectiva en los barrios podemos generar producciones agrícolas, o sea, básicas desde la agricultura urbana, que superen las condiciones de desabastecimiento y de déficit alimentario que muchas veces se han generado en estas condiciones de pandemia, ¿no? Entonces, el aporte que pueden hacer las mujeres que vienen de las áreas rurales, las mujeres que vienen de las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, también de los territorios propios de los diferentes etnias, son muy importantes en la construcción de una nueva vivienda, de un nuevo hábitat, entendido no siendo la vivienda inseparable de las condiciones del hábitat. Y la otra pregunta específica, para terminar, es el tema de la acupuntura urbana. Realmente no lo desarrollé, es decir, está referido a intervenciones específicas en el territorio, en los barrios, participativas, para mejorar, en este caso, condiciones, factores que propician violencias contra las mujeres, ¿sí? Tanto factores, digamos, urbanísticos, factores sociales, factores de presencia o no presencia de la institucionalidad, ¿no es cierto?, que generan condiciones que favorecen la violencia hacia las mujeres en el espacio público. Entonces, me refería con la acupuntura urbana, son estas intervenciones que se han planteado en la ciudad de Bogotá desde el gobierno. Esperemos unos segundos nuevamente para que Marisol termine su intervención. A ver si regresa. Bueno, aprovecho en estos segundos de invitarlos a la última sesión del 12 de diciembre, donde trabajaremos la producción del hábitat solidario y estará con nosotros la expositora Zaida Muxi. Va a moderar esa mesa Olga Segovia y va a comentar Ana Falú. Va a estar también con nosotras Valentina Saavedra de Vértice Urbano y Doris González, dirigente de Ucamau. A ver si volvió. Ahí está Marisol. ¡Qué horror! Muy bien. No te preocupes.
Esto me ha generado un nerviosismo tremendo. Ahora lo puse en el celular. No sé si tengo oportunidad de, no sé dónde quedé. No sé en qué momento se apagó, en fin. ¿Puedes continuar? ¿Estabas profundizando en la acupuntura urbana? Bueno, Ya entonces... cerrando con ese punto. Bueno, entonces es un proceso participativo de transformación de espacios urbanos que propician, donde se considera que hay factores que propician la violencia hacia las mujeres en el espacio público, ¿sí? Entonces una transformación urbanística participativa para, digamos, generar visibilidad, generar todas las condiciones necesarias de los principios de seguridad para las mujeres en dichos espacios. No sé si hay alguna otra pregunta. No, con tu palabra ya damos por finalizado este foro. Les agradecemos muchísimo. Marisol, no te preocupes por haber tenido estos inconvenientes técnicos. A todos nos ha pasado en esta nueva forma de encontrarnos, ¿verdad? Que es vía internet, online, con todas las dificultades que eso tiene. Le agradezco mucho a María Cristina, a Mónica Bustos, a Marisol Dalmazo y por supuesto a Lourdes Cáceres, y además a todos quienes estuvieron conectados hoy día, todos y todos, estuvimos aproximadamente 80 personas de diferentes partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, que nos acompañaron en esta sesión, dejarlas invitados a las próximas sesiones con esta idea de seguir pensando el hábitat precario urbano, revisado desde la perspectiva de género e interseccionalidades. Les agradecemos mucho el que logremos tener esta alta convocatoria y que por supuesto estemos construyendo de forma colectiva conocimientos, reflexiones, críticas y propuestas en torno a la precarización y a las condiciones actuales que nos encontramos a propósito de los modelos económicos imperantes. Muchas gracias a todos y todos y nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Chao, amigos. Chao. Nos vemos. Hasta luego.